Porque nos importa Honduras, los jóvenes opinan. Con nosotros, Edgardo Melgar. Buenas noches, bienvenidos a Porque nos importa Honduras, los jóvenes opinan. El tema de debate fue justamente el acoso estudiantil o bullying, un problema social que definieron así. Bullying es cualquier forma de maltrato, tanto psicológico, físico o verbal, que se da de manera reiterada a lo largo del tiempo. Físico, Psicológico y o verbal. Y en muchas ocasiones sexual, porque también se da el bullying sexual, que es llamado sexting. Afirmaron que hay uno que causa mayor daño. El psicológico, porque es el tipo de maltrato que afecta mayormente a nosotros, o sea, a la sociedad. Yo considero que el psicológico es como consecuencia de cada uno de los diferentes tipos de bullying, ya que tanto el sexting como el ciberbullying afectan de manera psicológica tanto a la víctima como al que hace el bullying. Dejaron claro que el acoso es progresivo y de ser testigo se pasa a ser acosador por diversas causas. Baja autoestima, o sea que... Se sienten inseguros. Exacto. Quieren refugiarse como en el mayor de todos, como en el que yo no quiero que me miren mi condición, no quiero que me miren mi baja autoestima, tal vez porque son negritos, son gorditos, son flaquitos, viven con sus abuelas, entonces ellos se refugian molestando a los demás. O son personas inseguras. Y Jorge comentaba que él la usó como una forma de aceptación. Recordemos también que el bullying muchas veces se deriva por la desintegración familiar que hay. La falta de valores. La falta de valores que existe. Entonces, para llamar la atención de sus padres, de las autoridades, de los maestros, de los directores, ¿qué hacen? Molestar a otros, agredir, excluir, para llamar la atención. O para sentirse poderosos. Muchas veces el problema se genera en el hogar a causa de la violencia intrafamiliar. En los hogares también se da desde el momento en el que el niño nace y ya le decimos, ahí viene el negro o ahí viene el gordo. Quizás en la casa se utilice como un modo de llamarlo, algo cariñoso, pero cuando lo escuchan en la calle, cuando lo escuchan sus compañeros, ¿qué pasa? Le empiezan a decir, ahí viene el gordo, ¿ve? Como le dicen en su casa. Los efectos del acoso en sus distintas manifestaciones los dejó claro Ivy Cisneros, que lo vivió en carne propia. Que empiezan a excluirte y a sacarte de los grupos porque no encajas, porque no tenés, como decía vos, esos antivalores que ellos poseen. Entonces es muy importante. ¿Usted la excluían en la escuela? Sí. ¿Colegio? Sí, porque no tenía los requisitos que ellos querían ver en mí. ¿Qué requisitos? No teníamos los mismos gustos en la música, no compartía sus opiniones, ni compartía la manera en cómo dañaban a los otros. ¿Cómo se sentía? Me sentía excluida y me sentía mal y me hacía la pregunta de por qué lo hacían. Pero muchas cosas nos tienen que servir de motivación y darnos cuenta que nadie puede cambiarnos. ¿Se sentía humillada? Sí, porque ¿Se sentía menos que los demás? Sí, porque esto influye en nosotros. Empezamos a tener una baja autoestima, a rechazarnos a nosotros mismos, a ser inseguros y a desconfiar de las otras personas. ¿Pensó en algún momento en tomar alguna decisión? Hasta ese punto no llegué. ¿Por qué? Porque tuve la confianza de decirle a mis padres. La mayoría de víctimas calla. En los centros educativos se hace poco o nada por evitarlo. La mayoría de los maestros no hacen nada. Los que no se ríen, porque habemos muchos que nos reímos de una broma pesada que tal vez fue bien jugada, nos pareció graciosa, nos reímos, está bien. Pero los maestros, es diferente que un maestro te tenga aprecio porque te conoce y se interese en tu caso, te intente ayudar. Es muy diferente. Hagan algo. Denunciaron que el Estado tampoco da respuestas. Existen números los cuales la Secretaría de Educación ha brindado. Yo se los puedo facilitar, pero el día de hoy yo hice llamadas las cuales no fueron respondidas. Pero se supone que es un apoyo, pues. Un momento, ¿hay un teléfono? Hay dos teléfonos. Dos teléfonos de la Secretaría. De la Secretaría de Educación. De la Secretaría de Educación. De la Secretaría. Para denuncia de acoso escolar. Exacto. Entonces, ¿usted llamó hoy? Yo llamé para venir a hablar con contestaron. fundamento. Y no me contestaron. Lamentaron que aún no esté vigente la ley que penalice el acoso escolar. Ante eso, el público se manifestó a través de Vox FM. Aquí pone el chef, saludos al chef allá en San Peter y a toda la gente que nos está viendo en San Pedro Sula. Hasta que el Estado no establezca un precedente judicial, menores y padres recapacitarán. Otras personas preguntan a dónde se hacen estas denuncias, si acaso existen denuncias. Y otra gente dice, ¿a quién se acude primero? Eso te iba a decir, ¿a quién se acude primero? A través de las redes sociales de Televicentro, el público también se expresó. Andrea Galo nos dice, no es fácil dejar el miedo, cuesta, no es fácil. También Marce Villalobos nos dice,
Padre de familia, deje de creer que su hijo es tonto y que no sabe pensar. Escuche, ame a su hijo y dele consejos sobre lo que debe de ocurrir en los hogares. Terrible que muchos padres promueven la violencia en sus hogares. Luego los hijos solo repiten un patrón. Así nos dice Yolanda Torres. Los jóvenes plantearon diversas formas de enfrentar el problema. Denunciando, no quedándose callado, ya que nosotros ¿qué hacemos con golpear a la otra persona o actuar de la misma manera? Yo lo que hice fue alejarme de él temporalmente y creo que durante este tiempo él maduró, yo maduré, ahora manejamos las cosas mejor, nos llevamos mejor. Usarlo de motivación. El compartir nuestra experiencia hace que otras personas puedan recapacitar y vean que hay una salida. Concluyeron que el problema no es de una clase social en particular, que se agrava por el silencio de las víctimas y a las cuales se debe prestar atención en cualquier ámbito en que el acoso se manifieste. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo.